Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de los Juegos Olímpicos con 40 curiosidades. Prepárate para descubrir datos sorprendentes y anécdotas únicas sobre esta grandiosa competición que une al mundo. Empecemos con un viaje al pasado. Los Juegos Olímpicos tienen una historia que se remonta a la antigua Grecia. Se celebraron por primera vez en el año 776 a.C. en Olimpia, en honor al dios Zeus. El primer atleta olímpico en ganar una medalla de oro fue Coroebus, un corredor de la antigua Grecia, que ganó la carrera de 192 metros. Los antiguos Juegos Olímpicos solo permitían la participación de hombres libres, las mujeres estaban prohibidas, y aquellos que trataban de engañar esta regla eran severamente castigados. En el año 1900, los Juegos Olímpicos en París fueron los primeros en incluir a mujeres como competidoras. Fue un hito sumamente importante en la historia olímpica. El juramento olímpico, que los atletas pronuncian antes de los Juegos, fue introducido en los Juegos de 1920 en Amberes por el atleta belga, Pierre de Coubertin. El récord de más medallas de oro obtenidas por un atleta en una sola edición de los Juegos Olímpicos lo tiene Michael Phelps, con 8 medallas en Beijing 2008. En los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, Wilma Rudolph se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar 3 medallas de oro en una sola Olimpiada. El diseño del moderno Estadio Olímpico de Londres 2012 se inspiró en el antiguo Estadio Olímpico de Roma, pero con un toque contemporáneo. El país con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos es Estados Unidos, con más de 1000 medallas de oro hasta el momento y en su totalidad contando las de platas y bronces, más de 2000. La primera vez que se encendió el fuego olímpico en los Juegos Olímpicos modernos fue en 1928, en Ámsterdam. El símbolo de los 5 aros entrelazados representa a los 5 continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía. El deporte más antiguo en la historia de los Juegos Olímpicos es la lucha, que ya estaba presente en los primeros Juegos en Grecia. En los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, se incluyó el béisbol como deporte olímpico, pero no fue parte de los Juegos de 2012 en Londres. La primera vez que se usó una mascota olímpica fue en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde la mascota era un perro salchicha llamado Baldi. En los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, el golf regresó al programa olímpico después de 112 años de ausencia. Los Juegos Olímpicos de invierno se celebraron por primera vez en Chamonix, Francia, en 1924. En los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, se llevó a cabo la famosa actuación de Jesse Owens, quien ganó 4 medallas de oro en atletismo. Los Juegos Olímpicos tienen un himno oficial que se toca durante la ceremonia de apertura y cierre, compuesto por Spiridon Samaras y con letra de Kastis Pelamas. La primera vez que los Juegos Olímpicos se celebraron fuera de Europa fue en 1904 en St. Louis, Estados Unidos. El deporte de la escalada en roca fue incluido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez en la historia olímpica. En los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, el judo fue introducido como un deporte oficial. Los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio fueron retrasados un año debido a la pandemia de COVID-19, siendo la primera vez en la historia que los Juegos se pospusieron. El récord de la mayor cantidad de medallas ganadas en una sola edición de los Juegos Olímpicos de invierno lo tiene Marit Bjørgen de Noruega, con 8 medallas en Sochi 2014. En los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, la prueba de triatlón hizo su debut en el programa olímpico. El lema olímpico es Citius, Ulties, Fortius, que se traduce como más rápido, más alto, más fuerte. Los Juegos Olímpicos este año se están celebrando en París, marcando el retorno de los Juegos a la ciudad que fue sede en 1900. En los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, se estableció un récord con 204 países participando, el mayor número en la historia olímpica. El primer país africano en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos fue Sudáfrica, en los Juegos de 1904. Los Juegos Olímpicos de 1968 en Ciudad de México fueron los primeros en contar con la participación de atletas de todos los continentes. El fútbol femenino se incluyó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, aunque ya se habían realizado torneos internacionales previos. El tiro con arco es uno de los deportes que ha estado presente en todos los Juegos Olímpicos modernos desde su inicio en 1900, salvo en los Juegos de 1904. El evento más corto en la historia de los Juegos Olímpicos es el de 100 metros, que puede completarse en menos de 10 segundos. En los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, se presentó el deporte de la gimnasia rítmica con la categoría de cintas, a pesar de haber estado presente desde 1984.
El récord de la mayor cantidad de puntos obtenidos en la historia del baloncesto olímpico lo tiene el equipo estadounidense con 156 puntos en un solo partido. El deporte del pentatlón moderno fue introducido en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo y combina esgrima, natación, equitación, carrera y tiro. En los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, el baloncesto profesional se permitió por primera vez, dando lugar al famoso Dream Team de Estados Unidos. El deporte del rugby fue incluido en los Juegos Olímpicos en 1900, pero desapareció después de 1924, regresó en 2016 en la modalidad de Rugby 7. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, el curling fue uno de los deportes más populares y tuvo una gran participación internacional. El récord del mayor número de medallas ganadas por un país en una sola edición de los Juegos Olímpicos es de Estados Unidos, con 110 medallas en los Juegos de 1904. El primer gran caso de dopaje en los Juegos Olímpicos modernos ocurrió en 1960. El ciclista danés Knud Enemark Jensen murió durante la competencia, y se descubrió que había tomado anfetaminas y un estimulante llamado Roniacol.